Bien. In progress. Bien, perfecto. Gracias. Ahí está levantando la mano, Juan. Ah, no, está diciendo que está todo bien, parece. Muy bien, excelente. Vamos, entremos en materia. Vamos al tema del liderazgo y cómo los líderes se despliegan en las organizaciones. Hay un buen modelo y una buena representación hecha por Rens Van Loon ya hace algún tiempo, y que nos dice que los líderes en las organizaciones básicamente tienen tres desafíos. El primero es diseñar y generar propósito en la organización, hacia dónde vamos, cuál es nuestro norte. El segundo tiene que ver con obtener resultados, con hacer gestión, con obtener niveles de productividad, niveles de servicio, eficiencia, en fin. Y el tercero tiene que ver con el engagement, que es la capacidad del líder de movilizar a las personas para lograr resultados y a la vez lograr propósito. ¿Bien? Además, nos dice este modelo que los líderes despliegan también básicamente tres competencias. La primera, que es la que está asociada al pensamiento y que tiene que ver con el conocimiento, con la experiencia adquirida y que depositamos en nuestra mente de alguna forma, ¿no? La acción, que tiene que ver con las destrezas desplegadas a través de actividades, las habilidades. Y el tercero tiene que ver con la emoción, con nuestras actitudes. Además de eso, un tercer nivel tiene que ver, y asociado al anterior, tiene que ver con los roles que ocupan los líderes en la organización. Asociado al propósito está el rol de estratega. Los líderes deben cumplir un rol de estrategas para alcanzar los propósitos establecidos. A la vez deben cumplir el rol de gestores o gestionadores para alcanzar resultados. El uso de metodologías, herramientas, recursos, ¿no? Y un tercer rol de los líderes es el rol de coach. Y básicamente es el rol de facilitador para movilizar a las personas al logro de estos propósitos y estos resultados. Aquellos que hemos sido formados como coaches, sabemos que la facilitación, ¿cierto? Y el estar al servicio de los otros es un elemento central, es un elemento esencial del coaching. Lo mismo se le pide al líder en su rol de coach, es ponerse al servicio de las personas que se desempeñan en la organización para potenciar, para liberar sus capacidades y hacer una contribución así efectiva al propósito y a los resultados del negocio. Va a ser en este rol, en el rol de coach, donde nos vamos a concentrar principalmente. En este rol de coach que tiene que ver con ir día a día obteniendo el engagement, obteniendo el compromiso, la energía, la motivación por alcanzar los resultados que tenemos en nuestra empresa o en nuestra organización. Dijimos que una de las palabras importantes en esta presentación tenían que ver con servicio. Y efectivamente, el concepto del liderazgo de servicio surge por ahí por el año 1970, fíjense, 1970, y lo acuña Robert Greenleaf, quien hace una publicación y nos habla del liderazgo de servicio como una reacción al liderazgo tradicional, al liderazgo autocrático, al liderazgo jerárquico, que era la tónica hasta ese momento, que era lo frecuente. Las organizaciones tendían a desempeñarse con ese tipo de liderazgo. Y él viene a dar vuelta a esta estructura clásica y nos dice, mira, los líderes son los líderes los que se deben colocar al servicio de los colaboradores y no son los colaboradores los que deben colocarse al servicio del líder. La base, lo esencial en una estructura de liderazgo de servicio es el empoderamiento, cómo los líderes generan que las personas participen, colaboren, contribuyan, a diferencia de las organizaciones tradicionales con estilos de liderazgo basadas en el control. Esto para la época fue bastante revelador y por ahí por el año 1970 decíamos, y hoy día hemos ido viendo cada vez más modelos de liderazgo y teorías de liderazgo que han ido asumiendo muchas de las competencias que están asociadas o las capacidades o habilidades que están asociadas a este modelo de liderazgo de servicio.
y vamos a ver algunas de ellas asociadas principalmente a la agilidad más adelante. Antes de eso, antes de ir a ver las habilidades y presentárselas yo, quisiera que ustedes me contribuyeran y participáramos declarando, indicando cuáles consideran que son las habilidades propias de un liderazgo de servicio. Y para eso voy a pedirle permiso a Victoria, voy a utilizar su caso, sus antecedentes, para que le demos un poco de contexto y así puedan dar una respuesta mejor a lo que le estoy pidiendo. Victoria es una profesional de 36 años con estudio en administración. Ha sido reconocida en su trayectoria como una mujer perfeccionista, pragmática y muy orientada a la tarea. Es una mujer ambiciosa, muy orientada a resultados. En abril de 2020 asume la gerencia de recursos humanos de una empresa de soluciones de TI. Alonso, que es el CEO, la contrata con el desafío de desarrollar la gestión de personas en su organización, llevarla a un nivel de madurez, es decir, el área de recursos humanos tradicionales de la organización, llevarla a un nivel de madurez para soportar el crecimiento, para soportar el desafío de posicionarse regionalmente en distintos países de Latinoamérica y, por qué no, más adelante ir a posicionarse globalmente. Y en paralelo, que el rol de Victoria debería ser facilitar el desarrollo de una cultura de agilidad en la organización. Y como bien deben saber, esta cultura es lo que intenta es no solo actuar rápido como organización, sino que ser capaces de adaptarse, ser flexibles a los nuevos cambios para ir obteniendo los resultados propios del negocio. La visión de Software es mejor tecnología para ser mejores personas. Esa es la filosofía que tiene el CEO, que es socio de la empresa, y el equipo ejecutivo de esta organización. En base a esa información, quiero pedirles a todos los participantes y que están ahí presentes que se conecten a través del Mentimeter, ya sea ubicándose en la página www.menti.com o a través de la cámara pueden proyectar el código QR, pueden leer el código QR y lo llevará de inmediato a la siguiente pregunta. Señale 3 competencias que Victoria debería desarrollar o fortalecer para asumir el liderazgo en Software. La idea es que las competencias, capacidades o habilidades que deben tener esta líder la expresen en un solo concepto. Por ejemplo, comunicación. Pudiera ser empatía, pudiera ser colaboración, pero un solo concepto. Así que los invito a introducirse a la página para ir a contestar. Quiero tener un poquito de feedback, un poquito de retorno. No sé si ¿hay algún comentario, alguna dificultad? Pueden hablar, ¿ah? Pueden escribir por el chat del micrófono. Y también pueden expresarse por el micrófono también. ¿Han logrado ingresar a la página web? Bien, aquí ya comienzan a aparecer y voy a proyectar. No sé si están viendo. ¿Sí? Bien. Vamos, anímense a incluir aquellas competencias o capacidades que debería tener un líder o Victoria específicamente frente a este desafío para desarrollar su liderazgo. Empatía, escucha activa. Para los que no comprendieran bien este gráfico, básicamente el gráfico consiste en que aquellos conceptos que se leen con mayor tamaño son aquellos que son mencionados con mayor frecuencia. Escucha activa, empatía, apoyo constante, comunicación, colaboración aparecen como elementos importantes, bien, amplitud, observación, muy bien.
Bien, ahí vamos apareciendo con más respuestas. Empatía vuelve a repetirse, está presente. Cooperación, excelente, bien. Comunicación asertiva, bien, la asertividad como un elemento relevante, ¿cierto? Bien. Estamos bastante en sintonía con respecto a las habilidades o a las competencias necesarias que debe ir desarrollando un líder, ¿no? Aparece mentoring, comunicación, gestionar dependencias. Bien, eso voy a dar la palabra porque quiero entenderlo bien. Gestionar dependencias, interesante. Cliente al centro de todo. Bien, excelente. Amplitud. Muy bien, muy bien. Volvamos a, voy a dejar de compartir. Si ya todos han escrito sus competencias y voy a volver a la presentación, pero quiero recoger y quiero dar la palabra a aquella persona que habló de la competencia. Gestionar dependencias, gestionar dependencias. ¿Hay alguien que haya puesto esa competencia o esa condición que debe reunir el líder para que me cuente? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Para comprenderla, porque las otras más o menos se comprenden, ¿no? Así que Sí, me diga. bueno, ¿Fuiste tú, Eric? sí, sí, fui yo. Excelente, bien. Sí, bueno, presentarme, yo soy Agile Enablement de Walmart y precisamente una de las cosas más complejas ha sido, que creo que es parte del liderazgo, es poder mapear muy bien cuáles son las dependencias que tengo yo para poder de alguna manera accionar los objetivos a nivel estratégico que tengo. Y eso es algo que es más complejo, que más allá de la empatía, que requiere todas esas habilidades, pero que toda la dependencia va un poquito con saber de quién dependo, saber quién hace ese trabajo que a mí me genera de alguna manera el accionable para cumplir mi objetivo, y lo más importante es saber cómo abordar esa dependencia en el entendido de que existen distintos niveles, o sea, existen prioridades por organizaciones muy grandes. Cuando nosotros los que trabajamos en agilidad, el negocio por lo general siempre tiene una prioridad por sobre la operación, por tanto es muy difícil, digamos, hacerles ver que generar quizás este equilibrio entre lo que es la área de negocio y la área operacional. Por tanto, el tema de gestión de dependencias tiene que ver un poquito cómo yo, no sé si convencer al otro, pero hacerle entender que dentro de su prioridad también es importante abordar lo que a un área en común le pueda interesar. No sé si me puede explicar, Juan. Sí, sí, te voy entendiendo. Entiendo que tú trabajas más bien en redes, ¿no? Trabajas en equipos interrelacionados, ese tipo de sistema, ¿o no? Sí, claro. Yo trabajo, bueno, Walmart es gigante, o sea, estamos hablando de una organización de 50.000 colaboradores, y por lo general a nosotros nos asignan prioridades estratégicas. Entonces, una prioridad estratégica conversa con quizás 25 otras áreas, y precisamente generar el accionable para, más que generar esa conversa, insisto, que de esa conversa surja un acuerdo, es algo muy complejo, difícil de abordar, sobre todo en el tema de servicios, porque nosotros participamos directamente, pretendemos ser el retail más grande del futuro, Si y ya no lo pretendemos... son, ¿o no? ¿Ah? Si ya no lo son. De hecho, nosotros estamos compitiendo con Amazon, esa es la verdad, Ya, y bien. ese es nuestro horizonte. Y para llegar a eso, en el universo completo ha sido algo que derechamente no hemos podido resolver. Bien. Siendo honesto, por eso lo quise como recalcar, claro, y otro punto coloqué como el cliente. Hoy día el cliente es como el centro de todo, entonces todo lo que pensemos dentro de servicios, como si nos focalizamos a lo que el cliente necesita, es como el Discover, es como el MVP 1 que nosotros tenemos que considerar para. Eso quería Sí. aportar, bueno. Bien, excelente, excelente.
mucho de lo que tú mencionas, yo te preguntaba por eso si trabajaban en redes, ¿no? Porque digo, me cuesta distinguir, decías tú, cuáles son mis jefaturas, cuáles son mis dependencias. Y eso sin duda tiene mucho que ver con estructura, ¿no? Con la estructura de la organización, cómo están estructurados. Y efectivamente, a lo mejor el trabajar en redes genera un poquito más de difusión de estos temas, hay menos claridad. ¿Ah? Y claro, ciertamente el tema del liderazgo tiene un componente importante asociado a la estructura, que es necesario trabajar, en donde la clarificación de roles es fundamental y cobra mucho sentido. Pero además utilizaste otros conceptos, de qué manera pues, dijiste puedo convencer y puedo influir a otros para que nos logremos coordinar. Y por ahí quisiera avanzar. Mira, todo lo que tiene que ver con respecto a estructura, todo lo que tiene que ver con respecto a cultura de liderazgo, son capítulos enormes, capítulos por sí mismos, y que a lo mejor más adelante sería interesante abordar. Quisiera hoy día derivar hacia más bien a los conceptos que tú mencionaste, hacia los conceptos de convencer y los conceptos de influir. ¿Cómo convenzo, cómo influyo? Es una labor fundamental diaria de todo líder. Por sobre todo influir, más que convencer. Vemos la palabra convencer está compuesta de con y vencer, ¿no? El vencer tiene un componente más bien agresivo, un componente más bien dañino. Utilicemos la palabra acordar, influir. ¿Ah? Excelente. Déjame ir viendo si podemos tratar de ir aclarando por el lado del convencer e influir alguna de tus inquietudes, de esas inquietudes, Eric. ¿Ah? Vale. Este cuadrito voy a dejarlo de todas formas. ¿Hay interferencia en la pantalla? ¿Se ve el cuadro negro que yo tengo aquí puesto con su rostro o no? ¿No? ¿Se ve bien la pantalla? Excelente, listo, me olvido. Me dice... Ya, ok. Ahí mencionamos, ¿cierto?, el modelo del estimado amigo Greenleaf, que fue el precursor en el tema del liderazgo participativo, pero al cabo del tiempo, muchos modelos y muchas teorías han ido asumiendo muchos de esos componentes del liderazgo participativo, y uno de ellos ha sido la agilidad. La agilidad también ha ido enfocándose y trabajando con el tema del liderazgo, y, por ejemplo, el Agile Business Consortium, ¿cierto?, que es esta agrupación, este cuerpo de profesionales que se dedican, ¿cierto?, a propiciar la agilidad, han declarado 9 principios del liderazgo, y que son los que permiten que efectivamente avancemos en estructuras y en organizaciones ágiles. Y las 3 C son las siguientes. Comencemos con la primera. La primera tiene que ver con la comunicación. Y dentro de la comunicación, o más bien el líder para comunicar, o más bien comunica para generar aprendizaje. Y en el contexto del liderazgo, el aprendizaje ya sabemos que tiene que ver con dar la oportunidad de ir aprendiendo día a día, de ir admitiendo el error como una opción, pero con la posibilidad de ir aprendiendo rápidamente de ese error. La capacidad de reflexión que tiene que ver con la toma de conciencia de las propias fortalezas, de las propias debilidades, con la toma de conciencia de las fortalezas y las debilidades de los integrantes de mi equipo, y con la posibilidad o con la capacidad que debe tener el líder de desarrollar a su gente y a sus equipos, a los integrantes de los equipos de trabajo. Es decir, llevar al máximo la posibilidad de sus capacidades para ir al cumplimiento de los resultados. Un tercer componente, que es la segunda C, un segundo componente, que es la segunda C, es el compromiso. Y el compromiso está vinculado al engaging, y esa palabra la dejamos en inglés porque ustedes deben saber que la palabra engagement, si bien significa compromiso, va más allá de lo que es el compromiso. Es un compromiso que está vinculado a la energía, al entusiasmo, a la dedicación, a la pertenencia. Entonces el líder debe ser capaz de ir generando este engaging que es propio o está relacionado con el compromiso. Además está la competencia o la capacidad de inspiración y la competencia de dirección, que tiene que ver con ir apuntando hacia un propósito, hacia un objetivo,
cómo estos grupos multifuncionales o estos grupos diversos hacen para ir a cumplir un determinado propósito y ir a cumplir con el propósito del negocio finalmente. La tercera C es la colaboración, algo esencial en el mundo de la agilidad. ¿Cómo alcanzamos y logramos los resultados? Colaborativamente, a través de la colaboración de todas las personas. ¿Cómo generamos colaboración para innovar, para crear? Y cómo la colaboración se manifiesta a través del empoderamiento de las personas en cada uno de estos equipos de trabajo. Aquí tenemos varios componentes, varias competencias. Si nosotros observáramos distintos puntos de vista, miradas o modelos asociados al liderazgo, vamos a encontrar múltiples competencias como esta. Existe mucha coincidencia en las competencias que deben desarrollarse en los tiempos actuales, en los entornos VUCA en los cuales nos estamos manejando. Y la comunicación, el compromiso y la colaboración son sin duda competencias o capacidades esenciales en nuestros tiempos. Retomemos el caso de Victoria. En el caso de Victoria, tenemos al CEO, que es Alonso, el CEO de esta empresa de software de TI, y lo que hace Alonso es convocarnos para ayudar a Victoria a enfrentar el desafío que Alonso le ha impuesto. Y Alonso, quien está informado con de las características del desarrollo de la agilidad, dice: yo quiero utilizar como modelo, quiero utilizar como competencias base algunas de las competencias que han sido declaradas por este Agile Business Consortium. En esa conversación encontramos que son competencias absolutamente adecuadas para desarrollar las capacidades de Victoria, y en conversación con este CEO, con Alonso, en conversación con Victoria, en conversación con el resto del equipo ejecutivo, llegamos al acuerdo, en función de la estrategia que había establecido el negocio, que íbamos a trabajar básicamente en la inspiración, en la dirección y en el empoderamiento. Definimos del total de competencias que podemos observar, trabajar básicamente en 3. Y el trabajo realizarlo de manera, vamos a ir trabajando a través de sprint, el desarrollo de cada una de estas competencias. Vamos a ir aterricemos y veamos en concreto cómo fue el desarrollo de ese trabajo. Como les decía, lo primero que tenemos que hacer al momento de trabajar competencias con los líderes es definir una estrategia de liderazgo. ¿Qué tipo de líderes necesitamos? ¿Qué tipo de líderes queremos en la organización? Y esa estrategia de liderazgo debe estar en consistencia absoluta con la estrategia del negocio. Por lo tanto, esto es un trabajo planificado, es un trabajo diseñado. Y eso es lo que yo les contaba, que hicimos entre el CEO, que era Alonso, entre Victoria, que estaba asumiendo la gerencia de recursos humanos, y otros integrantes del equipo ejecutivo. La primera competencia que decidimos trabajar fue la competencia de inspiración. Y el trabajo lo realizamos de la siguiente forma. El primer paso, la primera etapa de ese proceso fue la activación. ¿En qué consiste la activación? Acompañamos a Victoria a identificar el significado de lo que es la inspiración, de cómo esa inspiración se relacionaba con su experiencia, con su trayectoria, con sus experiencias laborales, pero no solo laborales, sino también personales. ¿Qué significado tenía para Alonso, para el CEO? ¿Qué significado tenía para los socios, para los dueños del negocio y para el equipo ejecutivo? ¿Qué significa inspiración? Y también contribuimos nosotros a la elaboración de esa definición. Era importante, al momento de activar, ponerse de acuerdo con respecto al significado del concepto de la competencia e inspiración. No solo comprender la definición, sino que también Victoria debería ser capaz de hacer una conexión emocional y adjudicarle algún sentido al asumir el trabajo y la inspiración en ella misma. Es por eso que hablamos de la activación, que tiene que ver con la conexión y que tiene que ver con la sintonía de Victoria con esa competencia. Un segundo paso que hicimos fue el de ir a adquirir.
Aquí se le presentó el desafío a Victoria, en este proceso de desarrollo de liderazgo, de ir a investigar, ir a conocer, ir a conectarse con el mundo, para identificar a aquellos líderes que eran capaces de desplegar acciones de inspiración. Y se le invitó a ir a conectarse con líderes de otras organizaciones concretamente, pero además de eso, se le fue acompañando a través de ciertas preguntas para que ella fuera adquiriendo el real significado de la inspiración. Una vez ya que ella entendió, que ya hizo la conexión emocional, a continuación pasamos a desarrollar el concepto en ella misma. ¿Y qué tipo de preguntas le hicimos como coaches o como consultores asociadas a esta competencia? Preguntas como, por ejemplo, ¿de qué forma estás hoy día tú destacando, estás brillando como líder? ¿De qué forma consigues tú la pasión que hoy día tienes? ¿Tienes pasión por lo que haces? ¿De qué forma estás generando impacto en la gente con la cual estás trabajando? Y por otro lado, otras preguntas como, ¿de qué forma estás haciendo sentir con energía a la gente con la que trabajas, a tus colaboradores? ¿Qué valora tu gente concretamente? ¿Qué le otorga sentido a ellos? Y por otro lado también, ¿qué emociones son las que están bloqueando en ellos su energía? Ese tipo de preguntas orientadoras fueron las que fuimos combinando para que efectivamente Victoria fuera comprendiendo adecuadamente y adquiriendo prácticas y acciones que pudiera ir a aplicar posteriormente, que es la siguiente etapa. En la siguiente etapa, con respecto al concepto de aplicación, con respecto al concepto de inspiración, lo que hicimos fue ir a aplicar en terreno, en situaciones concretas. Fuimos a aplicar en reuniones, fuimos a aplicar en conversaciones con sus colaboradores, con su jefe. Y en esa aplicación fuimos a acompañarla. Y la acompañamos hoy día, por ejemplo, en tiempo de trabajo remoto, la acompañamos siendo testigos a través de Zoom o de la videoconferencia. Y observamos sus comportamientos y cómo puso en práctica aquel plan que ella había diseñado de cada una de sus acciones asociadas a la inspiración. Y para finalmente, en el siguiente paso, ir a hacer una evaluación, una reflexión de cómo había resultado el ejercicio de aquellas acciones que no había nunca antes realizado o que sí había realizado y que habían sido exitosas, y para ver de qué forma se estaba implementando entonces su inspiración y por lo tanto sus capacidades de liderazgo. Ese básicamente es el proceso de implementación que utilizamos de las competencias. Este mismo proceso lo repetimos para las otras competencias que fueran seleccionadas y que decíamos que estaban en consistencia con la estrategia de liderazgo que se había planteado. Las etapas de activar y adquirir corresponden más bien tan solo el 20% del trabajo. El trabajo fuerte, el trabajo tal vez más duro y más complejo, consiste en ir a la aplicación concreta de esta competencia o de esta capacidad. Hablamos del liderazgo de servicio. El concepto de servir, y quiero detenerme en esto para conectarlo con un concepto que es, a mi juicio, esencial en la experiencia de desarrollo de los líderes. Y quiero partir hablando de servicio para llegar a ese concepto. Servir básicamente significa aportar valor. Y aportar valor significa estar atento a las necesidades del otro. Estar atento a las necesidades de mis colaboradores, estar atento a las necesidades de mis clientes, estar atento a las necesidades de mis jefes. Hay un autor que se llama Alex Osterwalder, no sé si lo conocen, que tiene un libro que se llama Diseñando la propuesta de valor. Y ese libro lo encuentro bastante interesante y simple para explicar el sentido del valor. ¿Qué es lo que es valor finalmente? Y este señor Osterwalder nos dice, valor es generar alegrías y aliviar frustraciones. Cuando estamos aportando valor a otro, estamos generando alegrías y aliviando frustraciones. Nos estemos haciendo cargo de las necesidades de otro,
Y cuando decimos que el líder tiene que ir a servir y aportar valor, básicamente el líder lo que tiene que hacer es ir a hacerse cargo de las necesidades de otros. Gran desafío, ¿no? Gran desafío. Cuando hablamos de necesidades no podemos dejar de recurrir a nuestro antiguo y tradicional amigo Abraham Maslow, ¿no? Que lo conoce, no sé si, me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen. Este caballero nos planteó hace ya mucho tiempo que los seres humanos teníamos una jerarquía de necesidades. Desde la necesidad más básica, fisiológica, ¿cierto?, hasta las necesidades superiores que estaban vinculadas a la autorrealización, a la autoestima, al afecto. Y cuando hablamos que un líder debe servir, debe atender las necesidades, existe claramente la opción de que un líder atienda aquellas necesidades más básicas. Es decir, efectivamente que pague un buen sueldo, que pague un buen salario, ¿no?, o que genere ciertas condiciones de estabilidad laboral que pueden ser muy adecuadas. Y alguien podría decir, bueno, pero ahí está generándonos alegrías y está reduciéndonos frustraciones. El tema es el siguiente, que cuando el aporte de valor se dirige hacia aquellas necesidades más básicas y que hablamos de aquellas necesidades que se satisfacen extrínsecamente por sobre todo, la sostenibilidad o la sustentabilidad del liderazgo tiende a ser baja. Y el liderazgo tiende a ser débil. El liderazgo tiende a ser mucho más potenciado y más sostenible en la medida que nos hacemos cargo de aquellas necesidades del nivel superior de esta jerarquía, de las necesidades de autorrealización, necesidades de autoestima de los colaboradores o de las personas con las que trabajamos. Y aquellas necesidades que son vinculadas a la autorrealización, a la autoestima, son aquellas necesidades que por lo general están mucho más vinculadas al propósito. Por lo tanto, el adecuado liderazgo siempre se vincula, el líder adecuado se vincula con otros y es capaz de ir a atender a las necesidades de propósito, a las necesidades más esenciales de sus colaboradores o de las personas con las que se relaciona. El gran desafío del líder con respecto al propósito es el siguiente. Debes permanentemente generar una coherencia de propósitos. ¿Qué propósitos? El líder se presenta con un propósito y es más, en nuestro trabajo de desarrollo de liderazgo lo que queremos y lo que buscamos es que cada líder vaya al encuentro de su propio propósito. Pero en ese encuentro pudiera ser que se generan inconsistencias o incoherencias con respecto a los propósitos de la organización. Y en ese momento se generan ciertas dificultades o conflictos y no se generan las condiciones para que se despliegue plenamente el liderazgo. Ahora también, el líder debe generar también coherencia o consistencia, sintonía, como decía Goleman, cierto nivel de resonancia entre el propósito del líder, ¿cierto?, y el propósito de los integrantes de su equipo. ¿Cómo hacemos sintonizar nuestros propósitos, fundamentalmente, en nuestro diario vivir, en nuestro diario trabajar? Y ahí está el gran desafío, que a mi juicio es el trabajo esencial que se debe hacer con los líderes y es el primer trabajo que hicimos con Victoria. ¿Cuál es tu propósito, Victoria? ¿A qué apuntas en tu vida? ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo se relaciona tu propósito con el propósito de la organización en la cual trabajas? ¿Estás en consistencia con ese propósito? ¿Estás en consistencia con el propósito de los colaboradores con los que te desempeñas? Y aquí quiero avanzar un paso más para ir ya cerrando la conversación. Y quiero ir más allá del propósito. Cuando hablamos de propósito, pareciera que fuera algo así como una especie de suerte de concepto trascendental, ¿no?, y único. Los propósitos en la vida de todos nosotros, y por lo tanto de todos potenciales líderes, son distintos, diversos, van cambiando, y a la vez convivimos con múltiples propósitos. Por lo tanto, a partir de esta multiplicidad de propósitos es de donde surge otro concepto. Y quiero contarles
que por ahí por el año 2019, ¿cierto? Hace un par de años, trabajando en Deloitte, Deloitte realiza anualmente un estudio sobre las tendencias de capital humano. Es un estudio, yo diría que está entre los estudios más grandes a nivel mundial. Y la conclusión de esta consultora Deloitte, que no, por lo demás, es una consultora de orientación bastante pragmática, ¿no? Y orientada al negocio. La gran conclusión de este estudio fue que el propósito estaba siendo desplazado por el concepto de sentido. Pues las organizaciones en los últimos tiempos ya empezaban a cumplir más bien un rol social y se hablaba de la organización social, dado todos los cambios y las dinámicas que estaban ocurriendo en su entorno. Las organizaciones hoy día ya no solo están preocupadas o no pueden estar preocupadas tan solo en la rentabilidad, sino que deben estar focalizadas en los stakeholders, en las comunidades, en el medio ambiente, ¿ah? En el impacto que están generando la sociedad. Y es por eso que comienza a hablarse de empresas sociales y empieza a decirse, mira, el propósito parece que está muy acotado a la productividad y a la rentabilidad. Por lo tanto, las organizaciones, decía ese estudio, deberían empezar a hablar también e igualmente de sentido, más que de propósito, que es el sentido que finalmente tienen las personas en la unión de sus propósitos. El primer trabajo, el trabajo esencial que hicimos con Victoria, pero que lo dejé hacia el final, es el siguiente. Hay un concepto japonés, que no sé si ustedes lo conocen, que es Ikigai. Iki es vida y Gai es valor. Y es traducido al español o a los distintos idiomas, este concepto japonés, al concepto de razón de ser. Y el trabajo, el ejercicio que hicimos con respecto al Ikigai en Victoria y que pudiéramos hacerlo en cualquier otro líder, es el siguiente. Hicimos básicamente 4 preguntas. La primera pregunta para Victoria fue, ¿qué es lo que haces bien en tu vida, Victoria? ¿Qué es lo que haces bien en tu vida? Wow, dice, ¿no? ¿Qué es lo que hago bien en mi vida? Ok, circunscribámonos al trabajo, si quieres, ¿eh? Bueno, Victoria contestaba, mira, soy reconocida por ser una muy buena gestora, administradora, ¿no? Los proyectos que se ponen en mis manos, digamos, salen eficientes. Perfecto, eso es lo que haces bien. Después, ¿por qué te pagan? ¿Por qué te pueden pagar, Victoria? Bueno, yo creo que me pagan efectivamente por ser eficiente, por ser una buena gestora. La unión de ambas respuestas conformaba la profesión de Victoria. Pero continuamos con otras preguntas. ¿Qué es, a tu juicio, Victoria, lo que el mundo necesita? ¿Cuál es la contribución que tú puedes hacer? ¡Wow! Y esta mujer, fundamentalmente pragmática, en ese minuto empezó a dudar, a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el mundo de mí? Y se conectó con algunas experiencias que ya había dejado en el pasado, que tenían que ver con el cuidado, por ejemplo, que había hecho a ciertos animales, fíjate, ella había sido animalista en su minuto y había pertenecido a ciertas congregaciones o corporaciones relacionadas con el cuidado animal. Dice, mira, yo creo que en el mundo mi misión o mi vocación tiene que ver con ir a ayudar a otros. Y para mí genera cierta sensibilidad la ayuda o el apoyo a los animales en el mundo. Esta persona recurrió o regresó a varios años en su vida que habían sido olvidados, había dejado en el baúl de los recuerdos aquellas experiencias relacionadas con su vocación y se había concentrado fundamentalmente en el trabajo y en aquello que hacía bien, que era la gestión. Hicimos una última y cuarta pregunta que tenía que ver con lo que amas hacer en la vida. ¡Wow! Dijo, lo que amo hacer en la vida, ¿no? Era bastante difícil contestar estas preguntas para ella, pues estaba hoy día muy concentrada en el trabajo y muy centrado en lo pragmático. Y recordó también la pasión que había sentido en su vida por un deporte, por la participación en deportes de equipo. Y recordó que había sido bastante exitosa también jugando concretamente voleibol en su pasado
en su vida, en su experiencia. En este ejercicio lo que fuimos a ir recorriendo distintos ámbitos de vida de Victoria, ámbitos que había olvidado y que eran esenciales, porque en las conversaciones que tuvimos, por ejemplo, con respecto a sus capacidades de inspirar a otros, el componente de la pasión era esencial. Y en estas conversaciones, después de largas conversaciones, ¿cierto?, fuimos capaces de reencontrar o redescubrir su pasión y vincular su pasión finalmente con el trabajo, encontrando un concepto mucho más integral y mucho más abarcativo que el tan solo el propósito, o más integral y que reunía varios propósitos en su vida. El concepto que era el sentido. La invitación, y para ir cerrando y para ojalá escuchar algunos comentarios o algunas preguntas, la invitación es a que todos podemos llegar a ser líderes, y para ser líderes básicamente debemos ir tras nuestros propósitos, encontrar nuestros propósitos, y la combinación de nuestros propósitos tiene que ver con el encontrar el propio sentido en nuestras vidas, es decir, la razón de ser. Creo, estoy seguro en base a la experiencia que he tenido en el liderazgo, que este es un componente esencial, que hace la diferencia. Cometí el error, obviamente producto del aprendizaje, muchas veces de centrarme tan solo en el desarrollo de algunas competencias puras. Pero no existía el aglutinante, el aditivo, que era esencialmente el darle sentido a cada una de esas competencias, y que se obtiene a través de la respuesta a la pregunta de cuál es mi razón de ser. Bien, estamos ya cerca de la hora, ¿no? Estamos a 7 minutos de la hora, por lo tanto quiero dar algún espacio para la conversación o para preguntas en relación a lo que vimos y cómo se complementa y si se complementa con sus propias experiencias en las organizaciones o en su vida personal. Doy la palabra, mantengo yo ahora el silencio, me juro que no hablaré nada, no tengo problemas, no tengo ansiedad de silencio, así que mantendré silencio hasta que otro se sienta con la ansiedad para hablar. Si prendo la cámara, ¿por qué voy a hablar? Bien, gracias, Eric. Eric parece que está como palo blanco aquí en esta conversación, ¿eh? No. Está bien, Eric. No, gracias. Esta es una broma solamente. Te agradezco mucho que participes. No, es que me hace valga la redundancia, sentido, porque, a ver, y el Nico sabe que hemos trabajado juntos por años, que nosotros estábamos, bueno, hablo por mí, muy enfocados antes al tema como de esto, del tema del sentido, la pasión. Entonces cuando quizá uno se dedica al tema de agilidad, cae un poquito en el umbral, digamos, de la gestión, ya de avanzar, de utilizar metodologías, si no es Scrum, si no es Safe, cómo nosotros gestionamos dependencias y el día a día, y nos metemos un poquito entre la estrategia y entre el barro. Y es difícil hacer a ver los líderes es que separen, digamos, la estrategia del BAU, del business as usual, y a mí me ha costado particularmente. Entonces, cuando vi este esquema, que no lo tenía en mi mapa, es como que pegarle un freno a mano y decir, volvamos un poquito hacia atrás y partamos desde el origen de cuál es el sentido de lo que está haciendo. Entonces, es algo que curiosamente antes hacía y ahora estoy dejando de hacer, y por eso le doy un poquito la importancia que se merecen. Eso quería complementar, Juan. Excelente, Eric. Muchas gracias por tu comentario. Sí, es sorprendente la potencia y el poder que tiene este ejercicio y el nivel de cuestionamiento que genera. Y muchas veces te genera tal cuestionamiento, a tal nivel, digamos, de ir a cuestionar, digamos, la pertenencia a una determinada organización o el establecimiento de algún tipo de relación con un jefe determinado, y ir a decir, mira, estoy siendo feliz con lo que hago, estoy satisfecho con lo que estoy realizando, puedo llegar a ser un líder en estas condiciones, y la verdad que han buscado otros caminos y han tomado decisiones vitales, que no solo han impactado en lo laboral, sino que también en lo vital. Bien, aquí hay
Ok. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Está Alexandra por ahí o no? Sí. Alexandra Porto. Alexandra parece que no está por ahí. Bien, ¿alguna otra observación, algún otro comentario antes de ir cerrando? Sí, buenas tardes. Tenía una consulta más con respecto a la última diapositiva que se estaba mostrando. En las empresas muchas veces lo que se ve es que los trabajadores no están muy a gusto, ¿no? En su puesto de trabajo. Los ves un poco decaído. Y a veces escuchaba que decía una jefa de recursos humanos, yo una vez vi una chica de ventas que estaba muy decaída y le pregunté, ¿por qué estás así? Y ella comentaba que no estaba cómoda con su puesto de trabajo y que ella tal vez se ocupa o estar como asistente administrativo o algo donde se desempeñaba como tal. Entonces lo que se hizo, ¿no? Lo que comentaba fue justamente que no te preocupes, justo estamos abriendo una convocatoria porque tenemos una vacante disponible en administración y si gustas puedes postularte. Entonces, ¿cómo tomar esa parte en consideración dentro de las empresas para que los trabajadores, para que nuestros trabajadores puedan crecer, ¿no? Pero ¿qué pasaría, no? Si justamente hablábamos del sentido y lo que amas, lo que haces bien, lo que se necesita, todo es lo que como lo complementamos, que es la razón de ser. A veces, muchas veces, ¿no? Los trabajadores lo que ven, hacen sus cosas, pero al final, después de muchos años, se dan cuenta de que no era lo que querían. ¿Cómo nosotros, como parte de recursos humanos en Agile y todo ello, podríamos ayudar, ¿no? Desde esa perspectiva. Perfecto, excelente. Sí, tenemos que reconocer que hay realidades, ¿no? Claro, este tipo de preguntas puedo admitir que se hacen un poco más complejas, en realidad a lo mejor mucho más operativas, ¿no? Con niveles de socioeconómico mucho más bajos, ¿no? Pero aún así, siempre es posible, y yo creo que recursos humanos o las áreas de gestión de personas pueden a través de distintos instrumentos, a través de talleres, a través del coaching, a través del mentoring que pueden realizar los mismos jefes u otros jefes con cada uno de los colaboradores de la organización, plantear estas preguntas y generar conversaciones al respecto. ¿Ah? ¿Cuán frecuente es, Carla, el encontrar la insatisfacción en muchos de los colaboradores que trabajan en las organizaciones, en las empresas? ¿Qué decir entonces de esperar que esas personas lleguen a ser líderes cuando están insatisfechos con respecto a lo que hacen? ¿No? Es muy difícil, el salto se hace absolutamente complejo, inalcanzable. Lo primero efectivamente tiene que ver con generar herramientas, creo que instancias de entrenamiento, de capacitación que permitan hacer estas preguntas, instancias, como te decía, de coaching y de mentoring, son herramientas que pueden facilitar este trabajo propio, ¿no? Que por lo demás parte desde lo personal, parte desde cada uno. ¿Mm? No sé si te respondo, Carla, de alguna forma en términos concretos con las herramientas que se pueden utilizar. No, sí, muchas gracias. Una buena respuesta. Ok, Carla, bien. Gracias por tu pregunta. Ok, 16:29. Don Jorge, ¿le parece que vamos dando cierre a la actividad si es que no hay otra pregunta por ahí? Sí, sí, no sé si hay algún otro comentario, intervención, pregunta. Cecilia parece que quiere decir algo. A ver, sobre lo que comentaba Carla, ¿no? O sea, me parece que de hecho para que se dé ese querer, digamos, identificar por qué un colaborador no está contento, primero para poder percibirlo, luego para poder estar interesado en ver de qué manera podemos hacerlo feliz, digamos, ¿no? Que esté más cómodo. También el liderazgo tendría que estar alineado con eso, definitivamente, ¿no? O sea, porque, o sea, hay empresas que definitivamente te pueden ver de lo más descontento, pero en lugar de averiguar qué es lo que te está pasando, lo que sucede es que definitivamente refuerzan el hecho que no sirves para nada, que estás haciendo mal lo que estás haciendo, ¿no? Y no tratan de ver el motivo que está detrás de eso, porque creo que nadie que ocupe un puesto, ¿no? Y ha sido calificado, debería ser desacreditado, ¿no? Porque por algo está ahí, ¿no? O sea, tiene habilidades para aprovechar, pero probablemente no esté en la posición en la que debería de estar
para poder ser aprovechadas y serían mucho más aprovechadas en otro lado. Pero para eso tiene que haber un líder que realmente, digamos, haga que toda la organización tenga esa vocación, ¿no? Ese espíritu, ese tipo de liderazgo. Eso Perfecto. es lo que... Muy bien, Cecilia, absolutamente de acuerdo. Yo te diría, claro, eso es lo que, es lo que traté de transmitir, ¿cierto? El líder lo que hace básicamente es ir a identificar las necesidades en sus colaboradores, en los otros. Y un buen líder tiene que estar atento a estos estados de ánimo, a estas orientaciones que están demostrando sus colaboradores. El líder cumple un rol fundamental, pero también cumplimos nosotros, cada uno de nosotros, un rol importante en identificar aquellas motivaciones o aquellos elementos que están interfiriendo en nuestro desarrollo, en nuestro progreso, o aquello que nos gusta hacer y aquello que queremos realizar. ¿Diga? Entonces hay una mezcla, es la responsabilidad en cada uno, debemos asumir nuestro propio liderazgo, y por otro lado, sin duda, y eso es lo que traté de transmitir durante toda la presentación, el líder es quien debe estar atento a esas manifestaciones en cada uno de los colaboradores. Juan Carlos, solo complementar lo que ustedes han comentado. Me llamó la atención algo que mencionó Cecilia, que me encuentro mucho sentido también respecto a que las personas no deberían sentirse culpables o algún sentimiento negativo por estar haciendo un rol bien o mal, digamos. Y eso tiene que ver con un principio básico dentro de la agilidad en gestión de personas, que es la seguridad psicológica. Y que de hecho es un principio que también tenemos bien presente en estos espacios, en estos webinars, en nuestra comunidad de AI People Latinoamérica, que en el fondo el principal desafío es que todas las personas puedan ser completamente auténticas, independientes que estén en el mundo laboral, personal, pero que puedan ser capaces de mostrarse de manera transparente frente al otro, obviamente primero con ellas mismas, reconociendo cuáles son sus fortalezas, sus pasiones, lo que les motiva, sus propósitos, y que eso sea capaz de transmitirlo al resto de la organización sin temor a represalias, a equivocarse. De repente tenemos algunas afirmaciones bien vendedoras, como no, hay que experimentar y aprender, pero a la primera equivocación te llega el castigo, te sancionan. Entonces, el tema de la seguridad psicológica es una condición bien básica para ir avanzando en todos estos temas. Y donde los líderes, Jorge, juegan un rol fundamental, ¿no? El de generar ese escenario, ese ambiente de seguridad psicológica para que las personas puedan manifestarse libremente, adecuadamente. Excelente, bien. Me parece que don Mauro está levantando la mano o se quedó instalado ahí la señora. No, Juan, sí la tengo ahí levantada. Bien, Es que como para cerrar un poco lo que nos compartías, digamos que yo lo llevo mucho es a conectar con las personas, ¿cierto? Y sus necesidades, como creo que tú lo estabas diciendo ahorita. Y creo que uno de los primeros pasos que como líderes tenemos que dar es encontrar nuestro propio propósito para poder liderar a otros en encontrar el de ellos, ¿cierto? Absolutamente. Esa sinergia y ese gana-gana al final se ve representado no solamente en el ámbito personal, profesional, sino también obviamente organizacional. Creo que más o menos condensa un poco lo que tú nos estabas contando. Absolutamente de acuerdo, sí. Vale, gracias. Sí, exacto. Creo que podemos trabajar en muchas competencias y en muchas habilidades de los líderes, pero si no despertamos, no descubrimos o no revelamos nuestros propios propósitos, nuestro propio sentido, difícilmente vamos a desplegar el liderazgo que queremos y generar y movilizar a otros para alcanzar los objetivos que nos planteamos. Bien. ¿Angelini también había levantado la mano? Sí, precisamente iba a hacer un comentario relacionado con lo que acabas de acotar, que la felicidad de la que hablaba Cecilia en algún momento, no solo es muy difícil, diría que casi imposible tratar de llevar la felicidad laboral de otro equipo cuando no se logra la felicidad propia. Entonces, encaminado en eso, quería saber, o quería preguntar, mejor dicho, qué hacer o cómo gestionar esa propia, entre comillas, infelicidad laboral que tiene un líder en un cierto equipo, porque como bien dices, el papel o el punto de así que tenga libertad de equivocarse, etcétera, es muy bonito en papel, pero a la hora de la práctica no todas las empresas lo cumplen. Y cuando uno se enfrenta a tener todas las ganas o todas las intenciones de ser líder ágil y te contratan para eso,
y luego en la práctica eso no ocurre. ¿Cómo hacer esa gestión de esa infelicidad siendo tú el líder que se supone que tiene que gestionar el movimiento de otras personas? Perfecto. Bien, bueno, ahí hay dos elementos en la pregunta, entiendo. Lo primero es que, claro, hay muchas organizaciones que se declaran ágiles, ¿cierto? Pero finalmente no son capaces de desplegar aquellos elementos, aquellas condiciones necesarias para la agilidad. Y se observan contradicciones, como tú bien lo dices, ¿no? Ahora, yo creo que las personas cuando se encuentran en situación de insatisfacción, de infelicidad en sus trabajos, la mejor forma, si es que no soy capaz yo mismo de darme cuenta y tomar contacto con eso, a través de las preguntas como las que vimos a través de esto del Ikigai, es confrontarlos a través de alguien o de otros que puedan ayudarnos. Idealmente sería, ¿no?, que lo ayudara el propio líder a darse cuenta de la situación de incomodidad, de insatisfacción que está viviendo, pero no necesariamente va a ser así. Pudiera recibir algún tipo de apoyo de algún tipo de coach o alguien que le hiciera las preguntas adecuadas, como las que conversamos, para detectar su condición de insatisfacción. Y a continuación de eso tomar decisiones, ¿no? Y una decisión puede ser simplemente, efectivamente, no tener otra opción que convivir con aquella situación en la que vive, o la más liberadora, que es la de hacer un cambio en su vida. Esas creo que son las opciones básicamente que se pueden tomar. Don Juan está levantando la mano también. Vamos con la última pregunta, ¿cierto? Sí, hola, gracias. Mi duda es, hablamos de que el líder debe de estar atento a las necesidades, felicidad, motivación de las personas ahí del equipo. Pero cuando hablamos de agilidad, que se está hablando ya de un liderazgo rotativo dentro de las personas del equipo, que hablamos de autoorganización, mi duda es, ¿dónde queda este papel de liderazgo? ¿Hay que preparar a todas las personas dentro del equipo para que sean líderes? Es decir, competencias como la inspiración, etcétera. O independientemente de que el liderazgo es rotativo, debe de haber un líder formal del equipo siempre. ¿Ahí cómo funciona ese tema de liderazgo en ese entorno? Bien, excelente pregunta, Juan. Mi respuesta va mucho más orientada al hecho de que efectivamente son habilidades que deberían estar disponibles para todos los integrantes del equipo. Es decir, todos deberíamos ser... el liderazgo no está asociado necesariamente a una posición jerárquica dentro de la organización. El liderazgo más bien es una actitud, es una condición que debiéramos ir desarrollando en todos los integrantes de un equipo. Por lo tanto, el hecho de que vayan rotando no niega la posibilidad de que el líder vaya siempre atendiendo las necesidades de aquellos integrantes a través de un mayor conocimiento con ellos, a través de una mayor empatía, a través de una mejor escucha, y eso es permanente, eso es un trabajo permanente. Estamos claros que es complejo y que es difícil, pues no es la tónica y muchas veces no estamos entrenados para ello. Es un gran desafío, pero yo creo que son estas habilidades de liderazgo que te mencioné, son habilidades que se deben ir desplegando permanentemente en las distintas relaciones que vamos sosteniendo, de relaciones rotativas, de distintos equipos. ¿Ah? Esa sería mi respuesta, Juan, de lo que yo pienso. Muchas gracias. Bien, bien. Bien, pues, estimados participantes, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su participación y sus comentarios. Les deseo mucho éxito y será hasta una próxima oportunidad. Jorge, muchas gracias. No, gracias a ti, Juan Carlos, por darte el tiempo y el espacio de compartir este interesante tema. Obviamente da para mucho más. Esperamos seguir conversando más adelante respecto a este y otros temas. Para aquellos que ustedes sepan que hayan querido participar y no pudieron por distintas razones, como ya saben, esta charla está siendo grabada, la vamos a subir luego el link al grupo de Meetup de Agile People Latinoamérica.
Y por favor inviten con toda confianza a todos aquellos que estén motivados y interesados en estos temas, que se unan al grupo, que quieran, aquellos de ustedes que quieran participar como expositores, también son todos más que bienvenidos, porque el objetivo principal de esto es que esta comunidad la construyamos entre todos, de manera colaborativa. Así que les agradecemos mucho nuevamente, un fuerte abrazo, cuídense, parece reiterativo, pero no está de más decirlo cada vez que sea necesario. Así que nos seguimos en contacto y nos seguiremos viendo. Un abrazo para todos. Bien. Vale, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Adiós. Juan, gracias Jorge. Gracias, chao. Gracias a ustedes. Adiós.